que estoy en el celular, no en computador, y el celular no se puede grabar. Ah, ok, ok, don't worry. ¿Listo? Entonces, por ese lado, Ah, sí. bueno, espérese a ver. Pues dice, sí, es que Oh, dice listo. Y permiso a me los puedes padres. hacer un favor, me lo puedes enviar, por eso lo publico en YouTube para que les quede ahí, porfa. Vale. Li- Listo, listo, te agradezco mucho. Bueno, muchachos, entonces apaguen micrófonos, preguntitas cuando tengan, levanten la mano, ¿listo? Bueno, Vale. entonces, muchachos, vamos a empezar a ver Descartes, digamos, esta filosofía del Renacimiento. En la última clase que les expliqué así en vivo, perdón, la filosofía del Renacimiento, como habíamos visto, rompe totalmente ese paradigma de lo que es Dios, ¿listo? De todo eso de teocentrismo, de la Iglesia Católica rompe totalmente, ¿vale? ¿Es uno de los acontecimientos más grandes de la historia? Sí. Nosotros no podemos hablar ahorita de un computador, de un celular, si no hablamos del Renacimiento. Si no hubiéramos acabado con esa época oscura, aunque no la llamemos tanto época oscura, sí, por lo que no hubo avances científicos, aunque sí hubo mucho en la cartografía y en la parte del mundo árabe, porque el mundo árabe, al contrario de esto, de la Edad Media, se abrió totalmente al conocimiento. Entonces, Descartes, primero es matemático. Ustedes, si saben bien eso, el plano cartesiano hace parte de Descartes. Una palabra muy común, venga, descarte tal posibilidad que viene más o menos de lo que es del método, del discurso del método de 1637 Descartes, y muchas cosas van a venir y algo más eficaz en ese sentido que va a ser todo con base a lo que es el método científico, ¿listo? Entonces, en la parte de aquí arriba, bueno, tenemos libros, Tratado del Mundo de 1633, Reglas para Dirección del Espíritu, y ahorita les cuento por qué sale esa parte, Discurso del Método, No me conté con Meditaciones los Físicas, Principios de la Filosofía, Las Pasiones del Alma, son los libros más importantes, aunque el libro más importante de él va a ser Tratado del Mundo, perdón, Discurso del Método, ¿listo? Descartes es un filósofo, vamos a hablar de la parte del discurso del método, es un filósofo que llegó a un punto, ya cuando estaba en su juventud, de ser un matemático, digamos, no está reconocido, digamos, no fue tan reconocido en su tiempo, sino posiblemente, es que empieza a añadir algo que se llama la duda metódica. ¿Listo? ¿Qué es la duda? Aquí la tenemos en la imagen. Es metódica, provisional, universal, o ética, tradicional, autoritaria, etcétera, religión y eso. ¿Listo? ¿Qué pasa con la duda? Descartes llega a un punto bueno. Yo cómo sé que todo lo que sé es verdad. Es decir, todo lo que me han enseñado mis maestros, todo lo que me han enseñado los libros, ¿cómo sé que eso es verdad? Es decir, yo solo al haber leído los libros, al haber escuchado a mis profesores, hacen que ese conocimiento sea verdadero. ¿Cómo yo puedo saber si lo que estoy viendo existe o no? Y ahí voy a retomar algo. Descartes es un filósofo subjetivista, ¿listo? Al igual que Platón. Los dos son racionalistas, ¿listo? Racionalismo quiero que entiendan muy bien. Lo que racionalismo es pensar. Va a tomar la misma idea de Platón frente a la realidad que es difusa, que no podemos concebir la idea de las cosas como son, pero va a cambiar en algo muy importante Descartes, que va a ser, ya no es si existe A ver, el sujeto, perdón, ya no es que exista el objeto, sino el sujeto. Es decir, el objeto puede existir, pero ¿qué hace que yo exista como tal? ¿Listo? Entonces tenemos la primera premisa, que es sobre la duda del conocimiento. Lo segundo que va a decir Descartes, ¿cómo puedo hacer creer a las personas que lo que puede llegar a que exista no exista a la vez? ¿Qué quiere decir eso?
que todo lo que está construido a mi alrededor no es una construcción totalmente de mi mente. Pero ¿cómo hago para que esas personas que también ven una silla puedan entender que yo existo gracias a esa silla? Y voy a la explicación ahí. Voy para esta parte de la parte noceológica. ¿Qué quiere decir la parte noceológica? Noceológica es cómo podemos llegar o cómo podemos tener certeza del conocimiento. Y él dice, podemos llegar a conocer del objeto y del sujeto si hay un método. Quiero que ustedes me pongan muy bien cuidado sobre esto. En método hay dos cosas. Uno que es deductivo, ¿listo? Que es inspirado por la geometría, ¿listo? Y consta de ¿cuántas evidencias? 4 evidencias, ¿listo? Y quiero que ustedes vean estas evidencias y lo empiecen a emparejar con el método científico, ¿listo? El método de Descartes dice, bueno, ¿qué es, qué es lo más perfecto que hay actualmente? La matemática. La matemática es totalmente relacional porque se piensa y es perfecta, ¿listo? Yo adjunté esas dos cuestiones. ¿Qué hago? Yo no puedo dudar de la matemática. Yo sé que 2 más 2 es 4 en aquí, en Colombia, como en China. ¿Listo? ¿Qué quiere ser deductivo? Que son leyes generales que se pueden aplicar en cualquier ley universal o en cualquier experimento. Pero Descartes dice, necesito tener 4 reglas para eso. Una evidencia. Una evidencia puede ser, pongamos un ejemplo, la lluvia. Llueve, ¿cierto? Tengo que analizar por qué llueve. Entonces, creo unos parámetros para identificar por qué se genera la lluvia. Una síntesis, ¿cierto? Una síntesis, ¿qué sería? Una pregunta. Una pregunta que me genere, que me diga por qué llueve. Y una revisión. Si lo paso al método científico, ¿qué es? Una hipótesis, ¿cierto? Tengo una hipótesis, tengo que analizar las respuestas, tengo que tomar de esas respuestas unas evidencias y tengo que llegar a una conclusión. ¿Por qué toma eso y no lo puedo tomar desde la forma de la experiencia? Porque es que él dice, porque es que lo que está afuera es una traducción de lo que a mí me enseñaron durante toda la vida. Es decir, yo sé que una silla es una silla porque es que así me dijeron que se llamaba, pero ¿cómo yo puedo comprobar eso si es una silla sin utilizar la experiencia? Y aquí hay un choque muy grande porque ustedes pueden verlo que es necesaria la experiencia, pues dice, no, yo tengo que analizarlo. ¿Listo? Yo, ¿cómo analizo las cosas? Racionalizando. Si yo empiezo a analizar, a pensar sobre las cosas, no necesito la experiencia como tal. ¿Listo? Ahora, ¿se basa de qué? Una universalidad, como lo que acabo de explicar. ¿Listo? Hay una intuición y una deducción frente a estas dos cosas. ¿Listo? Para poder llegar a qué? A lo que es el cogito ergo sum. Yo sé que España y Alcimia más o menos se acuerda de eso. Descartes dice, bueno, listo, por medio de este método, yo llegué a analizar que el mundo existe, que tal ley universal existe, pero ustedes cómo saben, les hago esta pregunta, que ustedes existen. ¿Qué hacen para que ustedes como ser humano sepan que existen? Venga, le preguntamos aquí a alguno. Vamos a preguntarle a Angelo. Angelo. Señor, Listo, Angelo, aquí para que me ayudes con eso. ¿Tú cómo sabes bueno, que existes en este mundo? porque pues es lo que yo creo. Pues yo pienso, Lo que yo creo, no, pues, ¿qué explicación? El ay, Nobel, se ganó el Nobel. No, ve más gracias. allá. Em, ¿Cómo sabes de verdad? Digamos, tú nunca te has puesto en duda tu existencia, digamos, no has pensado que en algún momento tú puedes ser algo más que un pensamiento, digamos, solo un ser, pero digamos que ese ser es
hecho por otra persona, digamos, con una máquina, un computador, algo así. Sí, sí, a No, veces. pues sí, no, Dios mío, Yo, profe, a ver, listo, vale, listo, ya, eso, ¿quién? yo, Dylan, profe. Ah, Eh, lambón. Ay, chito, callado. Que no, o sea, se supone que cuando una persona Perdón. se supone así, ¿no? Entonces, no soy un pensamiento porque actúo contra la demás gente, o sea, sería como un pensamiento colectivo. sí, también, digamos, esa es la forma de entenderlo. Descartes, llegamos a esa frase que se llama cogito ergo sum, pienso, luego existo. Descartes en otra parte de su libro de método dice, bueno, Descartes fue casi condenado a la Santísima Inquisición cuando se dio el discurso del método. ¿Por qué? Porque, por desgracia, es decir, para poder yo llegar a un conocimiento más amplio de las cosas, tengo que dudar de todo. Si yo digo tengo que dudar de todo, tengo que dudar de quién, de Dios. ¿Listo? Él fue condenado a la Santísima Inquisición, se que era muy amigo del Papa, y ahí le tocó, digamos, redactar en su libro que no está negando a Dios. ¿Listo? Le tocó decir, no, lo que yo quería decir es lo siguiente. Entonces, Descartes, para poder manejar, digamos, el discurso del método, sin decir que para poder dar la evidencia, si existe Dios, tengo que negarlo, él dice, no, no es que no exista Dios. Lo que yo quise decir fue lo siguiente. Yo para poder conocer las cosas tengo que dudar de todo. ¿Listo? Pero de pronto puede existir un genio maligno que no me deja ver las cosas como son. ¿Listo? Ese genio maligno vamos a interpretarlo como la duda. ¿Listo? Entonces, ese genio maligno no me deja conocer las cosas, entonces yo, le tocó meter al maestro, yo, como soy una creación de Dios, tengo algo de esa perfección. ¿Listo? Como tengo algo de esta perfección de Dios porque soy su creación, puedo ver las cosas. Voy a leer paréntesis, muchachos. Quiero que entiendan que la idea de Descartes de este momento no es que Dios existe, es el racionalismo. ¿Listo? El racionalismo, él lo toma o lo personifica como Dios. ¿Listo? Sino que él le tocó decirlo así. Entonces, en pocas palabras, dice, no es que yo no pueda conocer las cosas, es que no tengo la capacidad de racionalizar para poder ver bien las cosas. ¿Listo? Sino que a él le tocó utilizar la palabra de Dios en vez de racionalizar. ¿Vale? Entonces, el Corito Gozum dice, bueno, yo pienso para poder existir. ¿Qué hace que yo exista? Digamos, que mi problema existencialista no acabe en este mundo. Pues cuando ustedes están pensando, existen. ¿Por qué? Porque el único ser que puede pensar es el ser humano y eso se multiplica en las acciones que haga. Voy a ver qué voy a hacer mañana, tengo que pensar para la próxima tarea, etcétera, etcétera. Digamos, si alguien vio la película Matrix, va a entender más o menos, ¿listo? Entonces, Profe, es un sujeto pensante con un criterio de certeza, ¿listo? Ahora, lo que ven aquí abajo donde dice ideas. Adverte, digamos, las ideas innatas. ¿Qué son las ideas innatas? Son las ideas que hemos tenido siempre en nuestra mente. ¿Listo? Son ideas que no podemos tocar, pero son ideas que siempre han estado ahí. ¿Como cuál? Digamos la red finita, que es Dios, lo que acabo de explicar, ¿cierto? Dios es una idea innata, nunca la aprendí, solo la conocí culturalmente y por medio de mis padres, pero yo entiendo que esa idea solo la puedo transmitir racionalmente por medio de qué? De que Dios tiene unas características, absoluta perfección, verdadera sustancia, no engañador, garante de la verdad, ¿cierto? Si ustedes quitan a Dios y meten racionalismo ahí, ustedes verán que cuadra muy bien ahí.
El racionalismo, que es absoluta perfección, lo miramos desde la matemática. Verdadera sustancia, o sea, verdadera sustancia es que puedo evidenciar las cosas como son, ¿listo? No engañador, porque el racional es una ley universal que no se puede discutir y garante la verdad, ¿listo? Por eso es que aparece esa idea de Dios como una idea innata, que el ser humano siempre ha sido racional, sino que no ha generado la duda suficiente para conocer las cosas, ¿listo? ¿Cómo se puede demostrar la existencia de Dios o de las cosas? ¿Listo? Un argumentos ontológicos, que es el estudio del ser, del comportamiento del ser como tal. Noceológico, que más que todo narra del origen de ese conocimiento, de dónde proviene, hacia dónde va. Y cosmológico, que más que todo utiliza son verdades universalmente con la matemática o en ese momento la física, que no la concebía como una ciencia como tal. Otra Profe, cosa, con Descartes es donde se empieza a plantear ya la definición de lo que es ciencia, de lo que no es ciencia. ¿Listo? Eh, y ahí vamos a la hipótesis que acabo de explicar, que es la del genio maligno. ¿Listo? Que la del genio maligno se utiliza más que todo para poder entender que no llegar al racionalismo, a la razón como tal, no puede evidenciar las cosas como son. ¿Listo, muchachos? Aquí hemos ya la parte ontológica de la sustancia, ¿listo? Y todo esto va. Aquí en el mundo, la extensión del mundo, ¿cómo se maneja? Por leyes mecánicas. Lo mismo que nosotros, digamos, aquí se ha aplicado mucho la parte matemática de Aristóteles, se ve muy reflejado en esto. ¿Por qué? El mundo está concebido de ciertas normas o extensiones que son leyes mecánicas, ¿listo? Miren si ustedes, de lo que hemos leído, hemos visto, solo con Descartes se empieza a hablar de leyes, gracias a su método, ¿listo? Quiero que les quede bien claro esto, que Descartes es el padre ya de la parte de la ciencia moderna, ¿vale? Leyes mecánicas, ¿cuál? De la inercia, ¿listo? ¿Dónde vimos la ley de la inercia? La vimos también con los presocráticos, que también se fundamenta en las matemáticas. Lo vimos por Aristóteles y cómo Santo Tomás lo aplicó con Dios, ¿cierto? El movimiento también lo vimos, la conservación del movimiento. ¿Por qué se toman esas leyes matemáticas y se aplican a la filosofía? Porque es que la filosofía trata de mediar con el conocimiento racional y cómo el ser humano puede adquirir ese conocimiento como tal, ¿listo? ¿Y qué genera eso? Un mecanismo que es la posibilidad del conocimiento físico, ¿vale? Yo al entender el racionalismo, al entender de dónde proviene ese conocimiento, a generar una duda, a generar una extensión de una forma de conocer las cosas, que es el método, y llegar a eso, a una extensión que es una ley universal, yo puedo entender el mundo como tal. ¿Listo? Yo puedo entender el mundo como eso. Ustedes han visto que en el plano cartesiano se manejan gráficas que son representaciones matemáticas del mundo real. Si ustedes toman un plano cartesiano, a lo que ponía el profe Juan Pablo, es una representación matemática de una realidad, que es la altura dependiendo, digamos, la altura de un edificio, la caída, el movimiento, etcétera. Todo eso es recogido por la matemática, codificado por signos y símbolos, o transferido a un lenguaje matemático y llegado a un diagrama que sea más que todo el plano cartesiano. Entonces, por eso es que Descartes se convierte en algo tan fundamental en la filosofía, porque él fue capaz de pasar de la matemática al mundo y poder entenderlo de esa forma. ¿Listo, muchachos? Preguntas. ¿Quién tiene preguntas? Listo, Juanda, dime. profe, yo, mira, pues es que no le entendí la parte muy bien de lo de demostrar las ideas de Dios, de lo de, sí que usted había dicho, lo de las ideas de Dios. Listo, pues muy bien. Lo de Dios, digamos, a Descartes le tocó poner la idea de Dios porque al mal lo iban a quemar. ¿Listo? Pero más que todo, la idea de Dios es el racionamiento. ¿Listo? A él le tocó quitar la palabra razón
y meter la palabra Dios Duda. para que no lo Ah. quemaran. Ah, no, sí, Porque profe. digamos que todo esto. Es que Diga. yo le entendí esa parte, pero lo que no le entendí fue lo de ontológico, cosmológico y eso. Ah, ok, listo. La parte ontológica es el estudio del ser, ¿listo? Cómo se comporta, cómo se transforma, cómo convierte sus cosas en acciones, todo eso. ¿Listo? El ser humano, cómo se comporta individualmente y socialmente. Lo genial, noceológico, es el origen, de dónde provienen esas cosas, de dónde proviene ese conocimiento. Y cosmológico ya sería la parte de la física, cómo el mundo, digamos, se aplica por medio de leyes matemáticas y cómo se relaciona con la filosofía. ¿Listo? Ah, vale, gracias. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Entonces puedo preguntar al azar como un quiz oral si no preguntan. Profe, Profe, yo una cosa. Dime. Perdón, ¿vas a hablar, Arcinigas? no, dale tú, dale tú. Sí. Profe, es que pues, yo vi que pues Descartes como llegó a la conclusión de Dios porque pues el ser humano es una persona imperfecta, entonces su conocimiento es imperfecto, pues por eso fue que idealizó a Dios, porque es algo que nos controla, porque si nuestro pensamiento es imperfecto, no podemos crear algo perfecto. ¿Es lo mismo que tú dijiste o es diferente? Digamos, cambian algo. Descartes en algo no niega la existencia de Dios, ¿listo? Tampoco niega que, digamos, el conocimiento sobre Dios vuelva al hombre imperfecto. El hombre es imperfecto porque no puede racionalizar, no ha llegado a ese punto. Cuando el hombre puede racionalizar, no se vuelve perfecto, sino que descubre las verdades de las cosas, ¿vale? Vale, profe, gracias. Profe, Listo. Dígame, Arciniegas. digamos, o sea, digamos, cómo se llega a la conclusión de algo? O sea, digamos, Descartes dice que, digamos, que uno sabe que las cosas existen mediante la duda, pero, digamos, Ajá. y mediante la duda es generarse preguntas. Sí. Pero entonces, digamos, ¿cómo es posible llegar a una Listo. A la respuesta? evidencia o la finalidad de la verdad. Sí. ¿Cómo lo hace? Ya cuando él utiliza el método científico, no el método científico, y él dice, voy a verificar que todo lo que, el análisis que yo hice, digamos, por ejemplo, que de la lluvia, ¿por qué llueve? Entonces, evidencié que llueve no porque Dios esté bravo, ni esté triste, sino que hay esa revisión. Pues fácil, cuando pongo en prueba mi hipótesis. ¿Listo? Descartes nunca va a comprobar su hipótesis, solo queda en la revisión. Ah, sí, llovió. Listo. Ah, sí, puede ser por eso. ¿Qué pasa? Que, digamos, la conclusión de Descartes no sea perfecta. La lucha que hubo con el empirismo. ¿Por qué? Porque si Descartes hubiera dicho, bueno, voy a, voy a observar por qué llueve y voy a mirar las nubes graves, porque es que eso ya es empirismo, ya estoy utilizando los sentidos. Descartes se queda corto en ese conocimiento y ya va a utilizar después la fenomenología del espíritu, posteriormente lo que es Hegel, un filósofo más adelante, y va a decir que Descartes se equivocó en eso, porque Descartes no es capaz de concluir las ideas, solo da las bases de un análisis, ¿listo? Y solo se queda en el racionamiento de que porque hizo un debido proceso mediante la investigación del método, las cosas son así, ¿listo? Profe, ¿Sea si lo niegas o no? Ep, Dígame, España. entonces Descartes se considera como una persona empírica. No, totalmente racionalista, no, porque él nunca Ok, puso en prueba el la experiencia. conocimiento que obtuvo por medio del método. Ajá, exacto. Nunca lo puso en prueba, entonces por lo tanto no se genera eso. ¿Listo, Profe, y para muchachos? tomar un apunte acá por último, cosmológico, pues él toma la parte cosmológica para, pues que es la parte de la física para conocer qué fue lo que dijo que no lo escuché. Para poder tomar las bases matemáticas y poderlo explicar en la filosofía. Ok, ¿Listo? Por eso es que la matemática, si ustedes miran dos cosas, y quiero que entiendan muy bien, claro, la no sé. matemática es racional porque nunca necesita comprobación de los sentidos. Ah, La claro. física es empírica
porque necesita la observación y la experimentación. Esas son las dos diferencias entre la matemática y la física. La matemática es racional y la física es totalmente empírica. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, pongan cuidado. Hoy no les voy a dejar actividad ni nada de eso, ¿vale? Hoy sí los dejo libres, para que se sientan libres en su casa, como pajaritos. El día de mañana, muchachos, sí les voy a dejar una actividad. Ahorita les voy a mandar el libro del discurso del método Descartes, porque van a leer lo que es el método, la física, la metafísica y la psicología, que son los 4 aspectos fundamentales del método discurso de Descartes. ¿Listo? Sí, todo sí. Ahora sí puede prender el micrófono, ¿sí? Sí. Sí, profe. Listo. Listo, muchachos. Profe, usted, ok, sí, sí. Entonces, Entonces, esos son los 4 pasos de la, sí, ¿me está escuchando? Sí. Esos son los 4 pasos del del método método. como tal. Ajá. Ahorita les voy a enviar esta imagen por el grupo de WhatsApp para que la tengan ahí presente para cuando llegue a hacer un quiz. ¿Listo? Bueno, se acaba el tiempo. Entonces, Ana, ¿me haces un favor? Ahorita me puedes mandar este video, por favor. Profe, Listo, te Zona- agradezco. Entonces, muchachos, ya saben. Dime. es que tú dijiste que lo de Dime. Descartes, ¿cierto? Que es un libro, ¿cierto? Sí. Y que toca buscar lo de psicología y todo eso, Sí. pero creo que nosotros lo hicimos ya. No, yo te lo Pues yo envío. estoy mirando en el grupo. Ah, listo, mejorando. Sí, es que ya Sí, estoy creo mirando, que sí. ese ya lo había Sí, mandado. ese ya lo hicimos. Listo. Entonces no importa. Entonces mañana voy a poner solo un punto, que es más que todo como una especie de argumento, una pregunta para que ustedes me argumenten con base a eso. ¿Listo? Vale, profe. Listo, muchachos. Entonces nos vemos el día de mañana. Se me cuidan. Un abrazo. Cualquier cosa, pregúntenme por el chat o por interno si tienen duda. El día viernes ya les publico ahora sí las notas. Y son bastantes, son como unas 12, 15 notas. ¿Listo? Vale, profe. ¿Profe ya sacó Vale, la nota de profe. los exámenes? No, eso es lo último que estoy dejando. ¿Listo? Hasta ahorita, Vale. aunque el primer examen que hicimos, ese sí ya lo tengo, ¿vale? Pero ya los demás vamos a mirar y ya mañana, el día de mañana también les comento cómo hacer el examen final. Les decimos cómo hacer esa idea. ¿Listo? ¿Listo, Vale, profe? Vale, profe, vale. Listo, muchachos, se cuidan. Un abrazo. Chao. Vale. Vale, profe, Chao, igualmente. profe. Chao.